Lección número 6. Los resultados del pecado. Cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. Antiguas tradiciones y relatos apócrifos, no admitidos canónicamente por la Iglesia, nos hablan de que la vida de destierro de Adán y Eva hasta su muerte fue de arrepentimiento y penitencia, lo que les valió morir en santa amistad con Dios, habiendo sido llevadas sus almas a un estado de espera de la redención de Cristo. La Sagrada Biblia no añade más acerca de sus últimos años sobre la tierra. Primeros frutos del pecado. En Génesis, en su capítulo 4, nos presenta, siempre en forma figurada y de mensaje, hechos que supuestamente fueron inmediatos al destierro. La narración de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Si se analiza el contexto, es fácil advertir que el relato no obedece al momento en que se sitúa. El mensaje, en cambio, es tristemente realista y refleja la tremenda desviación que la raza humana fue tomando desde sus albores de su historia por causa del pecado hasta llegar al homicidio. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo, y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé: al contrario, quien quiera que mate a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Cita tomada de Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15. Sentido del mensaje. Ante todo, se nos quiere presentar el homicidio como uno de los pecados más execrables, ya que es esencialmente un problema de no amor
llevado al extremo. La privación de la existencia hecha a un prójimo constituye ausencia total de amor hacia él. Indefenso ya el muerto, lejos de quedar por ello privado de la acción de la justicia que se le debe, del respeto a que su dignidad de persona a imagen de Dios le hace acreedor, el Génesis nos presenta al Señor, justicia infinita por esencia, constituyéndose en vengador de la afrenta de no amor, con más ahínco, si se quiere, que ante la transgresión al amor divino cometida por el pecado original. Usurpación del derecho divino. El asesino realiza un acto de usurpación de las prerrogativas de Dios. En efecto, Dios, autor y dador de la existencia de todas sus criaturas, como en una participación de su perfección de existir, es único en la facultad de privar de ella como y cuando le place. Ya no estamos ante la falta de Adán, que quiso ser como Dios, y su falta quedó en un simple capricho, sino que en el homicidio el hombre llega al acto mismo de contravenir la obra creadora de Dios. Ausencia de misericordia. El pasaje nos habla de que, contrariamente al caso del primer pecado, aquí la misericordia de Dios no tuvo lugar. Más aún, se siente en la forma del castigo un empeño en hacerlo particularmente tormentoso y perdurable ya desde esta vida. En fin, ya más adelante hablaremos sobre el acto de matar de manera más amplia y profundizaremos acerca de su malicia. El valor de la fe. Para terminar, daremos respuesta a una pregunta que espontáneamente surge en nuestro interior. ¿Por qué Yahvé aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín? San Pablo nos tiene la respuesta. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. Hebreos capítulo 11, versículo 4. El hombre y la sociedad corrompidos. Tras de ocuparse el Génesis de narrar la multiplicación del hombre sobre la tierra, llega a presentarnos un hecho concluyente. En la medida que la raza humana se extendió, en esa misma medida crecieron los desvíos. Vamos adelante. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Observaciones. Ya antes pudimos apreciarlo, pero en este pasaje se nos muestra claramente el antropomorfismo con que se habla de Dios, del griego antros, hombre, morfos, forma. Cuando se dice que le pesó a Yahvé y que se indignó en su corazón, son actitudes propias de hombre, no de Dios, que es inmutable y que todo lo tiene presente, de suerte que no cabe pensar que Dios
no supiera antes de crear al hombre la respuesta que la humanidad habría de dar a tanta bondad divina. Asimismo, Dios no tiene corazón ni cuerpo, ya que es espíritu puro. De este modo, salta a la vista la forma de expresión del libro sagrado, adaptándose a la época y cultura de un pueblo. Preparativos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderos resinosas. Haces el arca de cañizo y calafateas por dentro y por fuera con betún. Y enseguida le dicta una serie de pormenores e instrucciones a fin de que mediante la conservación de él, su esposa, sus hijos y sus nueras, así como una pareja de cada especie, se garantice la población de la tierra. Una vez más, la fe. Como en el caso de Caín y Abel, San Pablo alude a la fe de Noé. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Sigue el relato. Después de relatar que el agua ascendió hasta que subió el nivel de las aguas, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo, 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales, y todo lo que pulúa sobre la tierra, y toda la humanidad. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Dios se aplaca y bendice. Cuando hubo pasado el castigo, Noé y su familia, junto con las parejas de animales salvadas, salieron del arca, y Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son males desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Nueva condenación del homicida. Toda suerte de pecados había cometido la humanidad, y justo fue el castigo por todos ellos. Pero al final del relato, Dios particulariza su condenación sobre quienes priven de la vida a sus semejantes. Quien vertiere sangre de otro hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Bendición universal. El arco iris es colocado significativamente en el relato como símbolo de bendición,
de paz y de alianza. Siendo sobre el firmamento nublado su presencia pintoresca, frecuente y llamativa, resulta a propósito para su objetivo, pues en cuanto esté el arco iris en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Sentido de esta alianza. La alianza que Dios celebra con Noé es de sentido universal y en relación con la creación toda, sin particularizarse en el hombre, ni menos en pueblo alguno. Por ello carece de significación de redención. Sí, en cambio, deja ver la divina bondad en ese parecer que el Señor pone fin a su justísimo enojo para comportarse como Padre amantísimo que, una vez cumplido el castigo dolorosamente aplicado, se derrite en muestra de cariño con el Hijo al que nunca hubiera querido herir. Una escena tan familiar y de la vida diaria en el hogar, que a todo hombre le resulta fácilmente comprensible su mensaje. Ratificación del dominio. La repoblación en que la humanidad cayó ante los ojos de Dios por causa de la multiplicación y generalización de los pecados no interrumpió, debido a la divina bondad, la posición del dominio del hombre sobre la creación toda, conforme al plan original de la creación. Y así, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que reptea por el suelo y a todos los peces del mar. Quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y que tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Génesis capítulos 8 y 9. Base histórica. Se presenta la enseñanza utilizando el recuerdo de un antiguo cataclismo local, que la tradición religiosa había interpretado como un hecho universal. El castigo de la humanidad culpable, históricamente, pues, habrá que reducir a sus justas proporciones el hecho utilizado. En realidad, no toda la tierra quedó anegada, ni como castigo hacía falta, ya que la humanidad en ese momento debió ocupar una porción muy limitada del mundo. Un Dios preceptor. Yahvé escoge a Noé y lo preserva porque es justo. El tema del resto se mezcla aquí con el de la salvación, ya que Dios castiga, pero también salva. La humanidad se comienza en una nueva forma, y hasta parece que Dios tiene que resignarse a la maldad del corazón humano y actuar en adelante, ya no por medio del castigo general, sino por una pedagogía, del griego peida, instrucción, paciente y de persona a persona,
Esto encierra enseñanzas varias. Dios es omnipotente. Su cólera es insoportable para el hombre. La sangre derramada provoca la ira divina, pero al mismo tiempo protege al justo, lo bendice y recompensa su fidelidad. Frente a la iniquidad es intransigente, mas acoge al hombre virtuoso. La Torre de Babel. Una tercera narración con mensaje figurado la tenemos en el mismo Génesis. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo le serviría de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigáramos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y Yahvé dijo: He aquí que todos son uno solo, un pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. Sentido del pasaje. Es el símbolo de la tercera consecuencia que nos acarreó el pecado original. Doble daño en lo social, ya que al mismo tiempo que tenemos a crear hegemonías por grupos humanos en una especie de asociación preponderante, por la otra tratamos de encontrar en la fuerza del grupo humano el apoyo para independizarnos de Dios. El resultado en lo social es la desunión entre los hombres por la desconfianza que se crea entre los motivos por la ambición de poder, bienes y territorio, dominación en suma bajo diversos aspectos, y en relación con su creador. No olvidemos que por religión entendemos la relación Dios-hombre. Es la ruptura que pretende prescindir de Dios, negando su existencia o aceptándola, para hacer la vida pública de los conglomerados, de los pueblos y de las naciones, grupos humanos ajenos al último fin del hombre. Significado conjunto de los tres pasajes meditados. Los tres pasajes bíblicos que en esta lección hemos considerado hasta aquí en forma aislada, guardan entre sí una relación de conjunto por demás importante. Forman el contexto de un cuadro general
que muestra la postración mental, espiritual y moral en que vino a caer la humanidad entera por causa del pecado original, en tanto que el relato del asesinato de Abel a manos de su hermano y del diluvio muestran dos consecuencias de orden individual: homicidio e inmoralidad. El de la Torre de Babel quiere indicar en el orden social la desunión de la humanidad. Por un lado lo explica por medio de la dispersión de los diversos elementos de un mismo tronco humano, que en el correr de los siglos había de traducirse en extremos negativos, tales como la discriminación racial, el colonialismo y la esclavitud en el orden social, el desprecio, la explotación y la servidumbre en el orden individual. Por todo ello, como la secuela de males que produjo el desorden en que cayó toda la creación, pero en particular el hombre, por efecto del pecado original. El Espíritu une lo que el pecado desunió. Frente a esa dispersión de los hombres por causa de la confusión de lenguas, el día de Pentecostés se nos muestra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, restituyendo la unidad perdida por medio del don de lenguas. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar a los apóstoles, cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Objetivo de esta lección. Esta lección nos ha mostrado de una manera panorámica en el tiempo y en el espacio el ambiente en que habría de venir a desarrollarse los hechos divino-humanos que conocemos hoy con el nombre de historia de salvación. Un escenario de ningún modo favorable para que, humanamente hablando, se realizara el plan salvífico que Dios, en su infinita bondad y misericordia, determinó llevar a cabo por amor al hombre. San Pablo lo describe: y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados,
los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32. Resumiendo, los frutos del pecado original se presentaron en los hijos de Adán. Tales frutos fueron envidia, orgullo, ira, venganza y homicidio. El asesinato, en cualquiera que sea su forma, usurpa el derecho divino. Aún las obras ordinarias alcanzan un valor sobrenatural por la fe. El pecado se generalizó y corrompió a toda la humanidad. El pecado del hombre y de la sociedad provocan la cólera de Dios. Dios castiga la iniquidad en el impío y premia el bien en el justo. La unión entre los hombres es fruto del Espíritu Santo, quien provoca la desunión y la discordia, colabora con el espíritu del mal. Reflexiones personales. ¿Existe alguna semejanza entre el ambiente pagano y el actual? ¿Procuras tú pensar y actuar según tus propias convicciones o te dejas arrastrar por el medio ambiente? ¿Te complace saber que vives en presencia de Dios o llegas a querer inútilmente huir de ella? ¿Has oído alguna vez en tu interior esa pregunta que Dios hizo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Con referencia a ayudar a los demás. Resolución. Señor, con tu auxilio me dejaré arrastrar por aquello que hacen. Perdón. Resolución nuevamente. Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aquello que hacen los demás. Diré como San Pedro: aunque todos te aunque todos te negaran, yo no te negaré. Lamento algunos errores. Esto fue todo de la lección número 6. Los resultados del pecado. Lamento mis garrasperas y las faltas en la lectura. Desde luego te invito a leerla tú mismo, a comprenderla, a meditarla y a llevar a cabo en los grupos de reflexión la absorción de todo lo que ahí se diga. Obviamente a la convivencia y a la riqueza en el tratar de llevar a cabo en tu vida cualquier enseñanza que hayas captado de lo que esta lección deja. Hasta la próxima.